Imagínese un mundo en el que la historia de Jesús no solo se cuenta en los 4 evangelios conocidos, sino en docenas de otros textos, algunos de los cuales ofrecen una imagen radicalmente distinta de su vida y sus enseñanzas. ¿Y si hubiera escritos ocultos descubiertos siglos después, que ofrecieran perspectivas alternativas sobre los orígenes de la humanidad y el camino hacia la salvación? Estos textos se conocen como los Evangelios apócrifos, y su existencia pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre los inicios del cristianismo. Estos evangelios escritos en los primeros siglos tras la muerte de Jesús formaron parte en su día de la conversación cristiana más amplia. Eran muy apreciados por algunos de los primeros grupos cristianos, pero acabaron siendo excluidos del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? La respuesta no es sencilla. Algunos de estos textos contradecían la visión ortodoxa de la divinidad de Jesús, otros cuestionaban la naturaleza del pecado y la salvación, y algunos incluso sugerían ideas radicalmente diferentes sobre el propósito humano y el cosmos. Lo que hace que estos evangelios sean tan intrigantes es la ventana que abren a la diversidad de pensamiento del cristianismo primitivo. Los evangelios canónicos, los que más conocemos, cuentan la historia de Jesús como hacedor de milagros, el Hijo de Dios que se sacrificó por la salvación de la humanidad. Sin embargo, los evangelios apócrifos ofrecen una narración diferente. En estos textos Jesús no aparece a veces como un salvador divino, sino como un maestro de sabiduría oculta, que ofrece conocimiento sobre el funcionamiento interno del alma y la naturaleza de la existencia. Estos textos alternativos revelan un mundo en el que el cristianismo aún estaba evolucionando, y muchas interpretaciones diferentes de quién era Jesús y qué significaba su mensaje competían por la atención. Por ejemplo, algunos evangelios apócrifos se centran en el conocimiento secreto, sugiriendo que la salvación llega a través de la comprensión de verdades ocultas sobre el universo, más que a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Otros textos presentan figuras como María Magdalena, que en estos escritos desempeña un papel central en el camino espiritual, desafiando las normas jerárquicas y de género de la Iglesia primitiva. El descubrimiento de estos textos nos obliga a reconsiderar los orígenes de la creencia cristiana, empujándonos a cuestionar por qué ciertos escritos fueron excluidos y otros canonizados. Y si la historia oficial del cristianismo, con sus doctrinas bien empaquetadas, solo cuenta una parte de la verdad, estos evangelios sugieren que el cristianismo primitivo no era una fe monolítica, sino un rico tapiz de ideas, creencias y debates. Los evangelios apócrifos nos muestran que la historia de los comienzos de la humanidad y el camino hacia la salvación fueron mucho más complejos y diversos de lo que jamás hubiéramos imaginado. La aparición de los evangelios apócrifos tuvo lugar en un periodo de profunda efervescencia intelectual y espiritual dentro del mundo cristiano primitivo. Tras la muerte de Jesús, comenzaron a formarse numerosos grupos y sectas, cada uno de los cuales desarrolló su propia interpretación de quién era Jesús y de lo que significaba realmente su mensaje. Esta diversidad se vio influida por el entorno sociopolítico y religioso de la época, repleto de filosofías, misticismos y otros movimientos religiosos. En los siglos que siguieron a la crucifixión de Jesús, el cristianismo aún no era una religión unificada con un conjunto claro de creencias o doctrinas. Diversas comunidades cristianas, repartidas por todo el Imperio Romano, comenzaron a registrar sus propias experiencias e interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Algunas comunidades, especialmente las que tenían una visión del mundo más mística o gnóstica, produjeron evangelios muy filosóficos y preocupados por la vida espiritual interior. Estos textos a menudo hacían hincapié en la revelación personal y la búsqueda del conocimiento secreto como el verdadero camino hacia la salvación. Un aspecto notable del contexto histórico es la continua lucha por la autoridad dentro del cristianismo primitivo. El desarrollo de la doctrina cristiana fue un proceso controvertido, en el que diferentes líderes y grupos se disputaban el control sobre cómo debía practicarse y entenderse la fe. Como resultado, muchos de los primeros escritos cristianos fueron examinados y aceptados o rechazados en función de su concordancia con las creencias que más tarde se considerarían ortodoxas. Los evangelios apócrifos a menudo divergían de las ideas teológicas que llegaron a dominar la corriente principal de la tradición cristiana. Con frecuencia introducían nuevas ideas sobre la creación, el alma humana y la relación entre la humanidad y lo divino. Algunos de estos textos, como los asociados al pensamiento gnóstico, postulaban que el mundo material era el resultado de una deidad defectuosa o menor,
mientras que otros presentaban una visión más mística o simbólica del relato de la creación. Estos escritos desafiaron a los primeros cristianos y acabaron siendo excluidos del canon bíblico, pero siguen ofreciendo una perspectiva rica y alternativa sobre los orígenes de la espiritualidad humana y el desarrollo del pensamiento cristiano. Entre los evangelios apócrifos, uno de los más influyentes y enigmáticos es el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos, que narran la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio de Tomás se presenta como una colección de dichos, o logia, atribuidos a Jesús. Estos dichos no están entretejidos en una narración, sino que se presentan como enseñanzas aisladas que invitan a la reflexión y la interpretación. El texto suele considerarse uno de los primeros ejemplos de misticismo cristiano, ya que ofrece una visión de la naturaleza interna del mensaje de Jesús. El Evangelio de Tomás es especialmente significativo por su énfasis en el conocimiento, o gnosis, como clave de la salvación. En este texto Jesús no viene principalmente a ofrecer un camino de expiación o perdón a través de su muerte, como se ve en los evangelios canónicos, sino que presenta la búsqueda de la sabiduría oculta como el camino para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. El texto sugiere que al conocer el verdadero yo y la naturaleza divina del universo, el individuo puede trascender las limitaciones del mundo material y alcanzar la liberación espiritual. Este enfoque en la iluminación personal y la transformación interior contrasta fuertemente con la teología del sacrificio que más tarde se convirtió en el centro de la corriente principal del cristianismo. Para los autores del Evangelio de Tomás, la salvación no consistía en acontecimientos externos como la crucifixión y la resurrección, sino en un viaje interior de autodescubrimiento. La idea de que el conocimiento de uno mismo y de lo divino podía conducir a la salvación era fundamental para muchas sectas gnósticas que veían el mundo material como una trampa para el alma. El Evangelio de Tomás refleja esta cosmovisión gnóstica, presentando una visión de los orígenes y el destino de la humanidad que difiere de la doctrina cristiana más común del pecado original y la redención mediante la muerte de Cristo. La exclusión del texto del canon del Nuevo Testamento refleja la tendencia de la Iglesia primitiva hacia una teología más ortodoxa e institucionalizada. Sin embargo, el Evangelio de Tomás sigue siendo un documento importante que ofrece una ventana a la lucha de los primeros cristianos por definir la naturaleza de la salvación y el papel del conocimiento en el camino espiritual humano. Otro notable evangelio apócrifo que ofrece un punto de vista único sobre las primeras enseñanzas cristianas es el Evangelio de María. Este texto, atribuido a María Magdalena, ofrece una perspectiva convincente sobre la espiritualidad, la naturaleza del alma y el camino hacia la salvación. Lo que distingue a este evangelio es su énfasis en María Magdalena como figura espiritual clave, que no solo sigue a Jesús, sino que es descrita como confidente íntima y poseedora de una profunda sabiduría. Esto contrasta con la representación más tradicional de María Magdalena en los evangelios canónicos, donde a menudo se la presenta en el papel de pecadora penitente o seguidora. En el Evangelio de María, María Magdalena aparece como una maestra con autoridad que imparte conocimientos sobre la naturaleza del alma y su camino hacia la liberación. El texto subraya que el verdadero despertar espiritual procede del interior, destacando la importancia del conocimiento interior y la autoconciencia para comprender lo divino. Este punto de vista coincide con la tradición gnóstica, que hacía hincapié en las experiencias personales y directas de lo divino, en contraposición a la confianza en rituales o creencias externas. A través de las enseñanzas de María, el Evangelio sugiere que la salvación no se consigue adhiriéndose a la ley externa, sino trascendiendo el mundo material y comprendiendo el reino espiritual. El texto también introduce una tensión entre María y los discípulos varones, en particular Pedro, que cuestiona su autoridad para enseñar e interpretar el mensaje de Jesús. Este conflicto refleja debates más profundos en el cristianismo primitivo sobre el papel de la mujer en la comunidad espiritual y su derecho a ocupar puestos de liderazgo. El Evangelio de María, en este sentido, no solo desafía las ideas teológicas establecidas, sino que también se enfrenta a las normas sociales y de género, presentando una visión de las primeras enseñanzas cristianas que da protagonismo al papel de la mujer en la transmisión de la sabiduría espiritual. El Evangelio de María fue excluido del Nuevo Testamento, en parte debido a sus enseñanzas poco convencionales y a su énfasis en la autoridad espiritual femenina. Sin embargo, este texto ofrece una perspectiva esencial,
y a menudo pasada por alto sobre la diversidad del pensamiento cristiano primitivo, especialmente en lo que se refiere al papel de la mujer en la Iglesia primitiva y a la naturaleza del conocimiento espiritual. Entre los textos apócrifos más polémicos y provocadores se encuentra el Evangelio de Judas. A diferencia de los evangelios canónicos, que retratan a Judas Iscariote como el traidor de Jesús, este evangelio presenta un relato radicalmente distinto de su papel en la narración. En este texto, Judas no es un villano, sino un participante necesario en el plan divino. Sus acciones, lejos de ser un acto de traición, se describen como parte de un propósito espiritual superior, diseñado para cumplir la voluntad de Dios y lograr la verdadera comprensión del mensaje de Jesús. El Evangelio de Judas presenta una interpretación gnóstica de las enseñanzas cristianas, centrada en la distinción entre el mundo material y el espiritual. Afirma que el mundo físico y el cuerpo humano son prisiones para el alma, que solo puede ser liberada mediante el conocimiento de lo divino. Judas, en este Evangelio, aparece como el único discípulo que comprende plenamente las enseñanzas secretas de Jesús y la verdadera naturaleza del cosmos. Al traicionar a Jesús, ayuda a facilitar la liberación de la esencia divina de Jesús, permitiéndole trascender su cuerpo terrenal y regresar al reino espiritual. Esta representación de Judas como figura iluminada desafía las nociones cristianas tradicionales del pecado y la salvación. Da la vuelta a la historia de la traición, sugiriendo que las acciones de Judas no fueron una traición en el sentido convencional, sino un acto necesario para cumplir el plan divino. El texto concuerda con el pensamiento gnóstico, que considera el conocimiento, más que la fe o el ritual, como el camino hacia la salvación. El papel de Judas en el Evangelio no es de condenación, sino de elevación espiritual. Sus acciones, aunque incomprendidas por los demás discípulos, se consideran parte integrante del despliegue cósmico del orden divino. El Evangelio de Judas, como muchos otros textos apócrifos, fue excluido del canon porque sus enseñanzas entraban en conflicto con la ortodoxia emergente de la Iglesia primitiva. Su reinterpretación radical del papel de Judas y su perspectiva gnóstica sobre la naturaleza de la existencia contrastan notablemente con la visión ortodoxa, ofreciendo una narrativa alternativa de la salvación y los orígenes humanos. Otro texto fascinante dentro de la colección de evangelios apócrifos es el Evangelio de Felipe, una obra profundamente enraizada en el pensamiento gnóstico y rica en lenguaje simbólico. A diferencia de los evangelios narrativos, que se centran en la vida y resurrección de Jesús, este texto es una exploración meditativa de los misterios espirituales que hace hincapié en la unión de lo divino y lo humano. El Evangelio de Felipe es especialmente conocido por sus enseñanzas sobre la naturaleza de Cristo, los sacramentos y el conocimiento oculto que conduce al despertar espiritual. Uno de los temas centrales del Evangelio de Felipe es el concepto de syzygy, un término utilizado en la tradición gnóstica para describir la unión de opuestos, como lo divino y lo humano, o lo masculino y lo femenino. En este Evangelio, la unión de estas dualidades se considera esencial para la iluminación espiritual y la salvación. Este tema se explora especialmente en la relación entre Jesús y María Magdalena, que aparece como una figura central en la vida espiritual de la primitiva comunidad cristiana. El Evangelio insinúa una conexión especial, casi íntima, entre ambos, a menudo interpretada como una representación simbólica del matrimonio sagrado entre lo divino y lo material. El Evangelio de Felipe también ofrece una perspectiva única sobre los sacramentos, en particular el bautismo y la Eucaristía. Enseña que estos rituales, aunque sencillos en apariencia, encierran un profundo significado espiritual. Más que meros actos de obediencia, los sacramentos se consideran vías de acceso a las verdades más profundas y ocultas del universo. De este modo, el Evangelio se alinea con las enseñanzas gnósticas que hacen hincapié en la importancia de la transformación espiritual interior, más que en los actos externos de piedad. El hecho de que este Evangelio se centre en el conocimiento oculto, la unión espiritual y el carácter sagrado de las relaciones humanas refleja una cosmovisión distintiva que contrasta con las principales enseñanzas cristianas canonizadas posteriormente. Ofrece una intrigante visión alternativa de la fe cristiana, que hace hincapié en el misticismo y las enseñanzas esotéricas, que a menudo se dejaron de lado en el desarrollo temprano de la doctrina cristiana. El Evangelio de Felipe sigue siendo un texto importante para comprender la diversidad del pensamiento cristiano primitivo y las ideas espirituales que desafiaron la formación de las creencias ortodoxas. El Evangelio de la Verdad constituye un texto clave dentro de la tradición gnóstica,
pues ofrece una profunda reinterpretación de la teología cristiana que diverge marcadamente de las narraciones que se encuentran en las escrituras canónicas. En esencia, este evangelio explora la relación entre ignorancia y conocimiento, oscuridad y luz, y el modo en que estas fuerzas configuran la existencia humana. Presenta una visión de la salvación no como el perdón de los pecados, sino como la realización de la verdad, que conduce a la liberación espiritual. Uno de los temas clave del Evangelio de la Verdad es la idea de que la humanidad está atrapada en un estado de ignorancia, a menudo descrito como una forma de oscuridad o error. Esta ignorancia se considera la fuente del sufrimiento humano y de la separación de lo divino. El Evangelio sostiene que solo a través del conocimiento, específicamente, el conocimiento de la verdadera naturaleza de Dios y del cosmos, los individuos pueden liberarse de esta ignorancia y reconciliarse con la fuente divina. Este proceso de iluminación se ve como un retorno al estado original de unidad con Dios, un estado perdido por la ignorancia y el pecado. El Evangelio de la Verdad también introduce una comprensión distintiva del papel de Jesucristo. En este Evangelio, Jesús no es simplemente una figura sacrificial que muere para expiar los pecados de la humanidad, sino un Maestro divino que revela la verdad que ha estado oculta a la humanidad desde el principio de los tiempos. Su función es aportar conocimiento no mediante rituales o sacrificios, sino mediante la revelación de la sabiduría oculta que despierta el alma a su verdadera naturaleza. Jesús es representado como el portador de la luz que guía a la humanidad fuera de la oscuridad de la ignorancia y hacia la radiante comprensión de lo divino. Este texto refleja la creencia gnóstica de que la salvación es un viaje interior, impulsado por la búsqueda del conocimiento esotérico más que por la fe o las prácticas externas. El Evangelio de la Verdad, al igual que otros evangelios apócrifos, fue excluido del canon bíblico, principalmente debido a su alejamiento radical de la ortodoxia en desarrollo del cristianismo primitivo. Sin embargo, proporciona una importante ventana a las diversas ideas espirituales que circulaban en los primeros siglos de la Iglesia, y ofrece una visión alternativa de la redención a través del poder transformador del conocimiento. Los evangelios apócrifos, aunque excluidos del Nuevo Testamento, siguen ofreciendo una visión profunda de la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. Presentan un abanico de creencias e interpretaciones que desafían las narrativas dominantes, mostrándonos que el mundo cristiano primitivo no era tan monolítico como a menudo se describe. Estos textos nos invitan a reconsiderar el papel de la sabiduría oculta, la transformación personal y el conocimiento espiritual en la búsqueda de la comprensión de nuestro lugar en el orden divino. Lo fascinante de estas enseñanzas perdidas es su persistencia a lo largo de la historia. Aunque muchos de estos evangelios fueron marginados, sus temas como la búsqueda de la iluminación interior, la naturaleza divina de la humanidad y la mística entre los mundos espiritual y material han perdurado en diversas formas. Desde la filosofía gnóstica hasta el movimiento moderno de la nueva era, estos textos antiguos siguen influyendo en pensadores, buscadores espirituales y eruditos que cuestionan las doctrinas religiosas establecidas. Además, la exclusión de estos evangelios de la Biblia canónica no disminuye necesariamente su importancia. De hecho, plantea cuestiones importantes sobre por qué se eligieron ciertos textos y se dejaron fuera otros. ¿Eran estos puntos de vista alternativos demasiado radicales para la Iglesia primitiva? ¿O bien ofrecían una visión más integradora de la salvación, que hacía hincapié en el camino del individuo hacia el conocimiento de sí mismo y el despertar espiritual? Los evangelios perdidos nos dejan mucho sobre lo que reflexionar y nos ofrecen una visión más matizada del panorama de los primeros cristianos. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, es esencial acercarse a ellas con una mente abierta, comprendiendo que la espiritualidad no es un concepto único. Estos evangelios nos recuerdan que el camino hacia la comprensión de nuestra existencia y nuestra conexión con lo divino es diverso, polifacético y profundamente personal. Si esta exploración de los textos cristianos ocultos te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para conocer más historias olvidadas de la espiritualidad. Mantén la curiosidad y deja que la búsqueda del conocimiento guíe tu camino.